Bueno, bo día a todos os presentes, a todos e a todas. Gracias por estar aquí esta mañá connosco e teño a honra de presentar ao catedrático da Universidade de Huelva, José Ignacio Aguadet, que é un dos principais expertos en educomunicación ou alfabetización mediática no momento actual. Como poden observar na documentación que se desentregou, creo que non chegaría toda a xornada para falar do seu currículum, co cal vou a intentar facer un breve resumo. Académicamente, doutor en psicopedagoxía, mestre, licenciado en Ciencias da Educación e licenciado en Filoloxía Hispánica. Profesionalmente, é presidente fundador dende 1989 do Grupo Comunicar, o colectivo veterano en España en alfabetización mediática e editor xefe de Comunicar, que é a revista científica referencia que se distribúe internacionalmente en edición cuadrilingüe. E, ademais, editor anexo, conselleiro e asesor científico de múltiples revistas nacionais e internacionais. Na actualidade, exerce como director do Grupo de Investigación Ágora, do Plan Andaluz de Investigación, onde dirixiu co seu equipo numerosos proxectos de investigación, tanto do Plan Nacional do Ministerio como do ámbito europeo, así como tamén algún proxecto latinoamericano. Tamén é presidente da Rede Universitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para a Ciudadanía, Alfamed, e a súa principal liña de investigación, como todos están supoñendo e deixei intuir no principio, é a educomunicación ou a alfabetización mediática, na que conseguiu importantes achegas nas últimas décadas, cunha produción de máis de 45 libros, case un centenar de capítulos de libros, máis de 36 textos como editor, 25 prólogos, así como 314 artigos en revistas científicas nacionais e internacionais de gran prestixio. Pero, ademais do currículum da Aguadet, tamén me gustaría resaltar hoxe o seu interese na formación e na divulgación en todos os ámbitos e en todos os eidos do coñecemento a través da participación en múltiples actividades formativas e de investigación no uso didáctico dos medios de comunicación, conferencias, doutoramentos, mestrados, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. E dentro deste ámbito da divulgación na que está interesado e que lle agradecemos profundamente, temos hoxe a oportunidade de telo aquí. Non quero perder, non quero roubar un segundo máis e, sin máis, damos paso á conferencia que se titula Sobrecargas de información, propiedade intelectual e educomunicación. Moitas gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lugar decir que es un placer para mí estar aquí con vosotros en esta mañana soleada en esta ciudad preciosa de Santiago y en esta plaza mágica que a todos nos cautiva y que, por tanto, siempre es un gusto estar aquí. Y, bueno, reflexionar sobre esta temática creo que es muy importante en el momento actual y voy a intentar hacer una reflexión, simplemente una reflexión. He intentado pensar sobre este tema los últimos días. He buscado poca documentación bibliográfica. Creo que este tipo de sesiones ya no se prestan tanto para citar autores, sino más bien para reflexionar, para interaccionar, para que preguntéis, para que hagamos un foro de reflexión, porque ya hoy día con las videoconferencias, con los sistemas electrónicos que hay, no tiene mucho sentido desplazarse 1000 kilómetros simplemente para hacer una transmisión unidireccional. Yo creo que es mucho más importante que podáis consultar, que podáis preguntar. Yo voy a estar toda la mañana aquí con vosotros y, por tanto, será un placer charlar con todos aquellos que os interese este tema de la sobrecarga informativa, la propiedad intelectual y la educomunicación, que en principio son tres polos difíciles de casar. Yo he intentado ver cómo podíamos vincular estos tres campos. Creo que sí he encontrado ese hilo fino que los vincula y que le da sentido, y voy a intentar compartir esa reflexión con vosotros, pero con la intención de que podamos después hacer esa reflexión compartida, que realmente creo que es lo que construye hoy día el conocimiento. Pero, entre otras cosas, la sociedad nos está demostrando que el conocimiento no es estático, que es muy voluble, que es muy variable y que vivimos inmersos en un escenario cuando menos convulso. Y dentro de ese contexto es donde voy a marcar mi reflexión, que va a partir pues, de una serie de principios importantes. Quiero empezar con un pequeño vídeo que nos va a provocar un poco de humor, pero también una reflexión profunda sobre la sociedad que estamos construyendo, la que estamos viviendo y la que estamos compartiendo pues, también con los adolescentes, los jóvenes, los niños y las personas mayores que nos acompañan. Entonces vamos a poner en primer lugar este pequeño vídeo. Really?
It's time for a phone to save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out and back to life. Se estaban mandando mensajes por abajo. Bueno, realmente es un poco humorístico, pero de alguna forma refleja muy bien ese escenario cultural y mediático en el que estamos conviviendo, ¿no? Y justamente la primera parte de mi intervención se basa en... A ver, creo que me he ido... Bueno, pues se salta una bastante parte de lo que iba a decir, pero bueno. En el fondo, estamos viviendo una revolución cultural y mediática sorprendente, a la que ni siquiera somos conscientes de ella, porque estamos tan inmersos en ella que somos incluso incapaces de sospechar cómo puede, de alguna forma, evolucionar, ¿no? Yo no quiero ser agorero ni futurista, porque de alguna forma también es una profesión baldía y con poco futuro en esta sociedad, pero sin duda estamos en un cambio de ciclo histórico importantísimo, que quizá se pueda fechar en el comienzo del nuevo milenio y que, como decía, es difícil de sospechar sus consecuencias futuras, porque nadie es capaz de adivinar qué puede pasar en los próximos años. Es verdad que tenemos tendencias más o menos marcadas que nos permiten saber que ese homo vinens que hablaba Sartori ya a finales del milenio pasado está casi superado, porque Sartori ya decía que vamos hacia una sociedad con más desinformación y menos información. Fíjense, donde se produce la paradoja que la mayor información genera sobresaturación, lo veremos ahora, y por ello menos información real, valiosa, que nos permita profundizar en lo que vemos, en lo que percibimos y que tengamos coordenadas de contraste y de determinación autónoma. Él mismo incluso dice que la imagen miente. Bueno, eso todo el mundo lo sabemos, la imagen y la palabra también. Es decir, toda construcción social en el fondo es una gran mentira, porque finalmente se parte siempre de premisas personales, y la verdad realmente no existe, si no es más allá que una verdad compartida. Él también habla, quizás de una forma muy agorera y que no comparto 100%, porque yo no pienso en el futuro como algo peor, sino que creo que hay muchos valores en la sociedad actual que tenemos que retomar, que tenemos que absorber para construir una mejor sociedad, y eso es posible, No, realmente las tecnologías, es decir, ser tecnófobo hoy día no lleva a ningún sitio, más allá de encerrarse en un callejón sin salida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Él habla del empobrecimiento que supone esta sociedad y la capacidad de aprender. Claro, está partiendo de una premisa, de un aprendizaje que cada vez más no existe. Es decir, la cultura libresca que nos ha acompañado durante casi 500 años, desde la invención de la imprenta, aunque el libro existe desde Mesopotamia, pero realmente es con la imprenta cuando se empieza a popularizar, esa sociedad está ya amortizada, en lo positivo y en lo negativo. Iniciamos una sociedad donde las tecnologías, justamente Internet, nos ha creado un modelo distinto de concebir la sociedad, de entender el mundo. Ese Bart Simpson de Homer, ¿no? Homer Simpson abrazando el televisor es una muestra palpable de nuestra sociedad, donde el estilo de vida americano, implantado de alguna forma como modelo de referencia a nivel mundial, pues se basa en que la tele es un miembro más de la familia y, por tanto, mantenemos relaciones no lógicas ni formativas, sino afectivas. Y esto es muy importante para entender la sociedad contemporánea y el papel de los medios de comunicación en esta fase de sobresaturación informativa, donde los medios se meten en la sala y se escuchan los sonidos, y estamos conectados por WhatsApp constantemente. Recordad que a principios del siglo, cuando alguien iba por la calle hablando por el móvil, se consideraba que era una persona maleducada. Hoy ya ni siquiera los curas consiguen que en el momento de la consagración los móviles no suenen. O sea, hemos pasado de extremos realmente distintos. Es decir, ya muchos profesores permiten... hay una doctoranda mía boliviana que me escribí indignada el otro día porque Evo Morales ha prohibido a todos los maestros, con un decreto presidencial, que los móviles entren en las escuelas, no en las aulas, en las escuelas, como una forma, bueno, de tecnofobia, de miedo a lo que supone el móvil. Claro, es parte de una desinformación de las posibilidades que el móvil puede tener para el campo educativo, ¿no? En todo caso, yo creo que este homo vinens está dando paso a un homo digitalis, es decir, entendido como
que hemos superado la fase de lo sonoro, que empezó con la radio. La radio fue en su momento una revolución importantísima a principios del siglo XX, como después lo fue la televisión, o antes lo había sido el cine, y después fue la informática y después fue la telemática. Estamos situados en una sociedad totalmente digitalizada, a la que cada vez vamos más, y como decía, de unos cambios, de unas transformaciones incalculables en este momento. Pero sí está claro que responden a estructuras complejas, aunque los seres humanos intentemos simplificar las cosas, ¿no? Hasta el punto que esto afecta a nuestras formas de vivir, de compartir. Fíjense cuánto acudimos ya a una agencia de viaje para comprar un billete de avión. Esto hace poco tiempo era impensable, que tú pudieras desde tu casa, en el sofá, planificarte tus viajes y pudieras ver 5.000 hoteles de una zona para escoger el que tú quisieras, con comentarios de la gente que interactúan y que te dicen si el hotel les gustó, o estaba limpio o estaba sucio. Todo esto, hasta hace poco tiempo, era prácticamente imposible de concebir o estar geolocalizados. Es decir, todo el que tiene el móvil sabe que ya Google lo tiene localizado donde está en cada momento. Aunque tú tengas desactivado esa opción, pero la empresa no lo tiene desactivado. Con lo cual, bueno, todo esto es casi como ciencia ficción si nos fuéramos 3 décadas más atrás. Fíjense que el smartphone empieza en España en 2011. En 7 años, su nivel de penetración es 100%. 100%. Y, por tanto, el smartphone se ha convertido ya en un elemento que, de alguna forma, condiciona toda nuestra vida, toda nuestra forma de ser. Hemos visto escenas jocosas, pero algunas reales. La gente se caen y se mueren de un precipicio porque estaban consultando el móvil y no se dieron cuenta que había un precipicio. Eso ha pasado en este país. Y como eso, infinitas decenas que nos han pasado. Yo fui vicerrector y tuve 3 escenas de 3 profesores que me vinieron a pedir un móvil porque se le había caído en el váter, como le pasó a este señor. O sea, son escenas que realmente nos pueden resultar cómicas, pero realmente que ocurren, ¿no? Por tanto, yo creo que es cierto que el futuro es imprevisible, pero sí también está claro que es vertiginoso, decía yo antes, convulso. Y por tanto, que nos está cambiando nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida política. Fíjense los acontecimientos de las elecciones que han ocurrido en los últimos 2 años, 3 años en el mundo. ¿Quién podía pensar que iba a haber un presidente norteamericano avalado por los rusos? Eso era prácticamente impensable, porque era como la noche y el día. O que un país de la Unión Europea, próspero como Reino Unido, con una gran división social, optara por la salida de la Unión Europea. Eran cosas, o que en países tan civilizados, tan intelectualmente maduros como Holanda o Austria, gane la extrema derecha, no la derecha, sino la extrema derecha, con un mensaje xenófobo puro, simplista, de preservación de la raza, en una Europa que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial basado en la pluralidad, en la superación de aquellos grandes males endémicos que nos llevaron a las 2 grandes guerras del siglo XX. Fíjense que al final el ser humano es bastante cíclico y vuelve a sus mismos pecados, pero en todo caso, fíjense que este mundo es tan convulso que parece que hasta lo telúrico, la naturaleza nos acompaña. Cada vez parece que hay más ciclones, cada vez más descielos, o más sequías que se acompañan al momento con grandes lluvias. Es decir, también es verdad que todo esto está magnificado por los medios y siempre ha existido movimientos telúricos fuertes, pero parece como ahora que se hubieran acentuado. Es decir, vivimos una vida convulsa en todos los órdenes, en la economía, que de golpe la bolsa neoyorquina se hunde, o en la política, o en la sociedad, o en la vida familiar. En la vida familiar, donde la inestabilidad cada vez parece que es la tónica predominante, ¿no? Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente esta revolución, donde yo de alguna forma creo que tiene mucho que ver las tecnologías, y por eso es el punto central, se basa en una sociedad donde los parámetros de estabilidad cada vez son más endebles. Y esto se traslada, por supuesto, a la vida cultural y a la vida mediática. Fíjense, por decir algunos detalles finales de este escenario que estoy describiendo en plan muy simple, pero yo creo que más o menos puntilloso en aspectos fundamentales. Fíjense lo que está suponiendo la Big Data. Es decir, estos grandes datos manejados por máquinas que nos van a permitir en muy poco tiempo tener macroinformaciones que hacen que la información ya no sea algo exterior, sino que sea algo casi envolvente de las personas, ¿no? Fíjense las casas inteligentes o la ropa inteligente, que ya viene, que te vas a comprar un pullover que te va a marcar la temperatura y se va a graduar.
y se va a graduar en función de lo que tú necesites o hayas programado. O la domótica en las casas, con ventanas que se abren y se cierran en función de la luz, o que se planifican todo tipo de instrumentos electrónicos en la propia casa a partir de sistemas inteligentes que en principio controlaremos, pero digo en principio. Porque todos hemos asistido a películas de ciencia ficción donde las máquinas se rebelan contra los seres humanos, ¿no? Bueno, eso es ficción, pero es verdad que estamos viendo que la ficción en muchos casos se convierte en pura realidad, ¿no? Coches automáticos. Yo tengo un compañero que su hijo trabaja en empresas de ataque cibernéticos. Y lo que hacen es, la empresa la contratan grandes empresas para que les ataquen, para descubrir sus puntos débiles. Por ejemplo, un banco, y ellos van a atacar al banco para ver por dónde pueden entrar y pues captar dinero o lo que sea. Entonces, fíjense que al final los que supuestamente son los piratas se convierten en gente contratada para hacer una labor de protección, finalmente, ¿no? Pero esto era impensable hasta hace poco tiempo, ¿no? Fíjense lo que ha pasado con la fake news, que ahora están tan famosas y tan mediáticas en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se pueden hacer ataques masivos para crear información confusa y crear estados de opinión que marcan elecciones, marcan formas de opinar, de compartir, y que a veces están basados simplemente en estrategias masificadas, planificadas, desde puntos lejanos como pueden ser Siberia, donde hay grandes centros de generación de información. Bien, ciencia ficción que hoy se convierte casi en realidad y que de alguna forma en el diario se nos refleja perfectamente en el smartphone que tenemos en el cuerpo y que nos acompaña y que difícilmente habrá alguien en la sala que no sea capaz durante la hora de esta intervención de consultarlo, chequearlo 3 veces, porque tenemos que ver el último WhatsApp, a ver si llegó hace un minuto y tenemos que consultar la noticia de última hora y tenemos que consultar el Facebook para ver si alguien nos ha escrito o tengo que escribir. O sea, realmente eso se ha convertido en una dependencia que supera con creces a la que teníamos a cualquier otro medio de comunicación anterior, incluida la televisión. No olviden que hasta hace poco tiempo dedicábamos 4 horas los españoles a ver la televisión a diario. Y hoy no es que no se consuma televisión, se consume de otra forma, pero finalmente lo que es todo el tema audiovisual, mediático, nos sigue acompañando de una forma sorprendente, ¿no? Por tanto, yo creo que al final la palabra clave, mágica, que puede concentrar todo esto, podría ser la palabra Internet, porque sin duda los smartphones no existen sin Internet y esa ciberconexión, esa capacidad de conectarnos online de forma inmediata es lo que ha permitido que el ser humano supere algo que siempre ha sido una esclavitud para él, las coordenadas de espacio y tiempo. De espacio y de tiempo. Podemos estar conectados con gente que está en Australia en este momento y mantener una conversación con ellos con normalidad. Eso hasta hace muy poco tiempo era totalmente inviable porque no teníamos recursos para ello. Y también el concepto del tiempo, porque finalmente los medios congelan el tiempo de una forma sorpresiva y casi mágica. Al final estamos asistiendo a una revolución cultural y una revolución mediática de insospechadas dimensiones, decía yo. Tanto que somos incapaces, porque estamos sumergidas en ella, de tener perspectiva para saber y pensar cómo va a ser nuestra vida en pocos años. De cualquier manera, yo me gustaría centrar que el escenario cultural, y esto es lo que más nos atañe a los que estamos presentes aquí, porque somos al final responsables culturales en nuestros espacios de trabajo, está cambiando radicalmente. Y lo voy a centrar en 3 elementos que vamos a ver perfectamente cómo ese escenario se está transformando de una forma radical, acelerada y casi precipitada. Fíjense que ese escenario cultural, que se mueve en muchos espacios, yo lo voy a centrar en 3 grandes objetos culturales que todos tenemos perfectamente identificados y que en estos 15 años que han pasado del principio del siglo hasta ahora, realmente se han revolucionado. No han desaparecido, pero sí se han retransformado. Uno de ellos, por supuesto, es el cine. Fíjense el concepto de proyección de sala que teníamos. Es verdad que vamos al cine, pero nada que ver cómo íbamos antes al cine. El concepto de salas, el concepto de oscuridad, de gran pantalla, de silencio, de el cine como un objeto comprado
comprado y premeditado, un acto intencionado de ir al cine, bueno, lo seguimos manteniendo fundamentalmente en las grandes ciudades, pero ¿cuántas salas de cine se han perdido en este país o en todos los países del mundo? Porque no es que ya vamos al cine, sino que casi estamos en el cine, porque el smartphone, en el bus, estamos consultando, estamos viendo cine a diario, ¿verdad? El cine se ha convertido como no tanto en un objeto exterior, sino como en parte de nuestra propia forma de consumir cualquier producto. Es verdad que con dimensiones radicalmente distintas. No lo consumimos igual, no lo vemos en gran sala. Fíjense, una pantalla panorámica comparada con una pantalla de 4 pulgadas de un móvil. No tiene nada que ver. Es decir, lo que se ve en esa pantalla es infinitamente distinto. Yo no voy a decir ni mejor ni peor, pero radicalmente distinto, ¿no? Por tanto, ya no vamos al cine, sino que casi estamos en el cine. Es decir, es casi como un estado de ser, más bien como una situación de vivencia exterior, ¿no? Fíjense, otro escenario importante, la música. La música. A muchos de los que estamos en la sala nos suena el LP, el single, como algo que era natural en nuestras vidas. Ha salido un nuevo single o ha salido un nuevo LP. Es decir, el cine, la música como un objeto traducido en una materia que se compraba, que había que ir a una tienda de música. ¿Cuántas tiendas de LP nos quedan? Quitando las 4 retros que se han mantenido, eso se ha convertido ya en un espacio de archivo histórico y casi paleontológico, ¿no? Porque ya no hay espacios para comprar música. Fíjense que del LP y el single, que no eran copiables, os lo recuerdo, pasamos al cassette, que perdió muchísima calidad, pero fue lo primero que empezamos a copiar. Ya que empezamos el concepto de copia, de derechos de autor y cómo este mundo se ha transformado radicalmente. El cassette fue copiable y cuando ya pasamos al CD o al DVD, ya eso era copia masiva. Ya se empezó a dibujar lo que es la compra. Yo recuerdo que en Latinoamérica, donde no sé si por fortuna o por desgracia, porque también es verdad que el imperialismo cultural también ha hecho mucho negocio de este tema, ¿no? Lo comentábamos Javier y Raquel antes, como también a veces los productos culturales se han vendido a unos precios tan desorbitados que se ha hecho una invitación a la copia. Yo recuerdo que en Latinoamérica estaba buscando un cantante y me fui a 15, 20 tiendas intentando comprar un original. Es que yo quiero un original. Y dice, no, si este es original, lo hemos grabado nosotros. O sea, no tenían conciencia, no sabían lo que era un producto original de una copia. Todo eran en casas de copias, absolutamente todo copiado, con mala calidad, con plastiquitos puestos. Y claro, mi intención era, como era un regalo que quería hacer, quería pues que estuviera con su formato original, porque además me parecía lo normal y lo ético, ¿no? Y fue totalmente imposible comprar porque no había ni un original, y donde se estaba totalmente desdibujada, que después lo comentaremos también con alumnos de secundaria española, en una investigación que se ha hecho recientemente, cómo la copia y el original se desdibujaba totalmente, ¿no? Bueno, todo esto, fíjense lo que ha cambiado, ¿no? Yo lo último que le he comprado a mi hijo es esto, no sé si lo conocéis, no existe todavía en España, se llama Google Home, es de Google, un producto de Google que ya empieza a producir productos, no sé si lo habéis visto, no se compra, no está ni en Amazon, con eso os quiero decir que ni siquiera en la meca de la compra está, y bueno, a mí me ha llegado de Estados Unidos, lo vi en Estados Unidos y lo pedí. Y es el regalo que le he hecho a mi hijo en Reyes. Bueno, una torre de sonido, no más. Pero la diferencia frente a las demás torres es que tiene un solo botón, tú pulsas y dice Google, Beatles, y 5 segundos salta a los Beatles. O si le dice Google, Julio Iglesias, 5 segundos salta a Julio Iglesias. Pero si le quiere decir Google, una canción concreta, a los 5 segundos salta la canción concreta. No hay nada más. Es simplemente un aparato que lo único que hace es algo que está totalmente inventado, un reconocimiento de voz aplicado a una aplicación de música, que puede ser Spotify, puede ser YouTube o puede ser cualquier aplicación gratuita o de pago. Fíjense, no es nada nuevo, pero yo recuerdo que fui a MediaMarkt, al Corte Inglés, a todas las FNAC a preguntar, mire, quiero una torre con reconocimiento de sonido. Y dice, ¿qué? Nadie sabía lo que era. Entonces, bueno, ya no sé si está comercializado en España, esto fue en Navidad, pero lo que quiero deciros es que a esto vamos, a sistemas inteligentes de reconocimiento de voz, donde las máquinas van a interactuar con las personas con mucha normalidad. Fíjense lo que antes suponía, o sea, ahí tienes toda la discoteca posible de canciones del mundo. Hay que hablar en inglés, no hay reconocimiento en español todavía. Mi hijo dice, estoy practicando un montón de inglés porque la maquinita solamente habla en inglés, con lo cual, y él, por ejemplo,
el otro día me dice mi hijo, dice, le he dicho a Google que estoy cansado y me ha dicho, no estoy programado todavía para eso. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Es decir, las máquinas interactúan a partir de los parámetros que tienen establecidos, pero puedes jugar con ellas, le puedes preguntar cosas y realmente, bueno, al final es un reconocimiento de voz que podemos hacerlo perfectamente con un buscador, únicamente que ya traducido a un entorno mucho más natural que es hablar con la propia máquina, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos, este es el universo de la música, como el del cine, y fundamentalmente me interesa, porque creo que es el que más nos preocupa a todos, el universo, el nuevo escenario del libro. También aquí hay un cambio radical, hasta el punto que, como decía antes, esos 500 años de Gutenberg hasta ahora realmente están transformándose. Es decir, el concepto de biblioteca empieza a adquirir otras dimensiones. Yo ya decía, no me gusta ser agorero, no quiero hablar mal ni bien, porque tampoco sé qué puede ocurrir y porque creo que también hay muchas aristas y muchas dimensiones que hay que analizar, pero en todo caso el concepto de biblioteca tradicional, ese está tocando ya su techo. Y las bibliotecas tienen que ser otros espacios, por supuesto, escenarios del saber, escenarios del conocimiento, pero tienen que absorber. He querido poner esta imagen porque estuve el domingo justamente en esta biblioteca, que es la biblioteca de la Universidad de Lovaina, y fíjense si el saber también a veces es dramático, ¿no? Me comentaba el bibliotecario que en la Primera Guerra Mundial perdieron 300.000 ejemplares con las bombas de los alemanes. Pero en la Segunda Guerra Mundial perdieron 1 millón de ejemplares. Muchos de ellos incunables, también con la Segunda Guerra. Entonces, fíjense cómo también las bibliotecas sufren los escenarios del ser humano, del carácter asesino del ser humano frente al libro, que en el fondo es un instrumento más inocente que perverso, ¿no? En todo caso, fíjense cómo este centro sagrado, después de 5 siglos, está tocando fondo y estamos volviendo. Después estuve el domingo por la mañana en Lovaina y por la tarde estuve en Bruselas en una biblioteca que se llamaba Leer y Comer. Preciosa, estaba en el extrarradio de Bruselas, no estaba en el centro, pero una biblioteca con 8 dimensiones distintas, 8 salas, bueno, 8 salas que cada sala era el doble que esta, y era una librería. Perdón, he dicho biblioteca, pero era una librería. Librería que era leer y comer. Entonces, la librería tenía diferentes espacios, el espacio retros, entonces el espacio música, el espacio cocina, donde había mesas de cocina, libros de cocina y se podía comer y leer. Entonces, podías hacer diferentes, había el espacio inglés, el espacio de infantil, el espacio, todo clasificado temáticamente, pero con espacios adaptados, mobiliarios adaptados. Era un sitio donde la gente va a disfrutar del libro haciendo otras cosas. Bueno, a mí me pareció una fórmula bastante interesante porque contando que está en el extrarradio de Bruselas, ahí va la gente del centro de Bruselas a pasar el día. Me pareció un concepto muy divertido de cómo combinar el libro con otros espacios de ocio que el ser humano cada vez más desarrolla y que al final son formatos que se pueden buscar para darle ese valor importante al libro que no puede perder, ¿no? Que no puede perder. Bien, esto entonces quería comentar el tema de la biblioteca, del libro, cómo están cambiando la biblioteca, cómo está cambiando la librería, cómo incluso la compra del libro se ha transformado radicalmente y la necesidad, de alguna forma, como conclusión de este punto, de repensar el papel del libro en la sociedad contemporánea. Porque yo creo que actitudes defensivas, de que el libro es lo que es y no cambia, realmente hoy día tiene sus días tocados, porque incluso aquellos que nos encanta el libro, yo tengo en mi casa 2.000 libros, no me caben más, pero cada vez más uno se replantea qué sentido tiene esa enciclopedia espasa de 30 tomos en una estantería donde nunca usas, porque hoy día no tienes que usarla, está en un espacio nube que es mucho más sencillo, más cómodo, más accesible y no deja de ser la misma enciclopedia. ¿Cuántas páginas tenemos en casa que nunca hemos consultado? Si miramos el valor ecológico de desgaste de materia, realmente nos tendría que doler. Pero tenemos muchas cosas que no hemos consultado, libros que nos han regalado y que no hemos leído, o que siempre tenemos ahí para leer, pero que nunca leemos, ¿no? En todo caso, yo creo que repensar el papel del libro en este mundo nube que tenemos es un elemento fundamental que los intelectuales tenemos que hacer y por eso este espacio me pareció muy interesante para hacer esta reflexión, ¿no? Bueno, el segundo mundo importante que quería comentar es el nuevo escenario mediático que tenemos, porque también yo creo que condiciona mucho el tema de los derechos de autor,
de qué podemos hacer ante ese mundo también muy cambiante, y donde después Javier y Raquel nos van a dar, yo creo que bastantes ideas sobre cómo recuestionar este tema a nivel del espacio europeo. Yo creo que el nuevo escenario también es un contexto fundamental para entender cómo nuestra sociedad está cambiando, se está transformando y cómo de alguna forma tenemos que tomar postura y hacer reflexión sobre estos nuevos escenarios que se están produciendo, ¿no? Fíjense que el mundo de las pantallas, quizás sea lo que más defina la sociedad que vivimos. Es decir, hoy ya no es la página del libro, porque la página del libro lo vemos en una pantalla. La pantalla ha concentrado todos los espacios de ocio que tenemos y de comunicación. Hasta el punto que lo mediático, lo vicarial, lo virtual, el píxel, el vir, el plasma, todos estos nombres que hace 20 años podrían resultar irreconocibles, hoy día son el hábitat normalizado en el que nos movemos. Fíjense que uno de los premios Nobel últimos ha sido a una auténtica revolución, que es el inventor del LED. O sea, las pantallas ya son LED, pero las luces también son LED. Se ha superado ya el incandescente, que ha vivido con nosotros casi desde el principio del siglo XX, como el punto de luz, o los rayos catódicos en las televisiones. Acordaros las televisiones con tubos, ¿verdad? Que cuando te compraba una televisión un poquito grande, el tubo era monumental. Necesitabas casi media casa. Si tenías un piso de 60 metros, 1 metro era para el televisor de los 60. Hoy día los televisores se ponen en los techos como lámparas o en los suelos como espacios de visionado. Porque realmente la revolución LED ha supuesto un cambio radical en el concepto de la iluminación y de la proyección lumínica, ¿no? Al final, otra reflexión que a mí siempre me gusta hacer es, fíjense si pensamos lo que sabemos, lo que conocemos, cuánto de porcentaje, si fuéramos capaces de hacer esta reflexión, imposible, por cierto, imposible, pero fíjense si fuéramos capaces de discriminar de lo que sabemos cada uno de nosotros, cuánto ha sido vivido presencialmente, con experiencia directa, y cuánto lo que sabemos está condicionado, mediatizado exclusivamente por un medio de comunicación. Nos quedaremos sorprendidos cómo cada vez más lo que conocemos presencialmente, directamente, personalmente, es menor. Y cada vez más nuestra información es una información vicarial. Y cuando decimos información vicarial significa información de alguna forma filtrada por otros y por tanto no directa, no vivida. Si yo os dijera a todos dibujar Moscú, posiblemente todos tenemos en la cabeza una imagen de Moscú o de Japón. Pero ¿cuántos hemos estado en Japón? Y en cambio todos tenemos una imagen de Japón, que normalmente simboliza pues una pagoda, cualquier cosa de las que normalmente nos han reiterado tantas veces en la televisión, tantas veces en los medios, que se han convertido en los estereotipos, ¿no? Cuando yo muchas veces digo, a mí me encanta México, dicen, yo en México no iría, es muy violento. Digo, ¿tú cuántas veces has ido a México? Dicen, no, ninguna. Eso refleja estereotipos. Recuerdo que cuando yo, en los tiempos en que todavía estaba el terrorismo de ETA, cuando acabé que iba a América, me preguntaban la gente, oye, ¿y los terroristas por allí, por tu zona, cómo están? Pensando que los terroristas estaban todos los días paseando por la calle. O sea, fíjense cómo a veces los medios simplifican, etiquetan, encorsetan y crean clichés que quedan en el acervo mental de la gente. Y por esos clichés se generan los motores de búsqueda y de procesamiento de información. Esto es muy grave en una sociedad como la nuestra, donde la sobresaturación informativa es tan elevada. Porque finalmente, lo que decía al principio, es la gran paradoja de una sociedad que es de la información, pero que para nada es del conocimiento. Yo creo que efectivamente tenemos más información que nunca, pero ¿realmente podemos decir que nuestro conocimiento es más profundo que nunca? Posiblemente no. Es verdad que cualquier chaval adolescente de hoy tiene 100 veces más información que tuvieron sus padres. 100 veces más de información. Pero posiblemente no podamos decir que sus conocimientos complejos son mucho mayores, ¿no? Bien, fíjense, este tema daría para mucho. Simplemente comentaros que toda esta sobrecarga, este nuevo escenario mediático, esta sobrecarga informativa,
está generado porque los sistemas de acceso, los soportes de visibilidad, los contextos de visionado, los sistemas de pago, de concesión de derechos están cambiando radicalmente. Todo esto requeriría una reflexión. El sistema de acceso al libro pues, ha cambiado radicalmente. Es decir, pensar que el libro ya es un soporte de papel y se va a una librería a comprarla, eso ya hoy día está muy en cuestión. El número de librerías que en España han desaparecido en los últimos años es sorprendente. Y no hay atisbo de que eso se vaya a parar. Finalmente las librerías se van a convertir en un espacio sagrado, pero minoritario. El tema de los soportes, de la visibilidad tan importante, ¿no? De los contextos de visionado, es decir, ya no consumimos los productos culturales en los mismos espacios. Hoy día en un parada de autobús podemos estar consultando cualquier documento pensable, ¿no? Bien, esto es el escenario mediático que está transformando porque Internet finalmente ha hecho una reconstrucción de nuestros productos culturales y ha transformado los procesos de creación, de difusión, de acceso y también de los contenidos comunicativos, narrativos, de expresión y culturales. Yo creo que esto requiere mucha reflexión todavía, está mucho por hacer. Finalmente, los medios al final de todo, los medios suponen las pantallas, los medios se concentran y se convergen en las pantallas y estos se han convertido en nuestro hábitat cotidiano. Es más, podemos decir que somos, decía antes, si algo nos definirá en el futuro, seremos la generación multipantallas. O incluso, si queréis más simple contra letra, la generación LED. Porque no hay nada que nos defina más quién es capaz de pasar un día sin consultar una pantalla. Sea el portátil, sea la tableta o sea especialmente el smartphone, que sabéis que para muchos se ha convertido el único instrumento de conocimiento y de información, ¿no? Bien, dicho esto, hay que tener presente que todo esto se produce en un escenario muy complejo, culturalmente, porque es verdad que esta ciberconexión mundial que se está produciendo no ha supuesto una superación de los espacios culturales, ¿no? Y decía antes que que finalmente la información que procede de los medios es una realidad vicarial, indirecta, que finalmente lo que transmite es una construcción de la realidad y nunca la realidad misma. Podríamos decir que los medios transmiten espejos rotos y, en muchos casos, sometidos a intereses comerciales, muchas veces, ideológicos, culturales, que normalmente vienen impuestos por los países potentes. Fíjense cuántas películas de cine africano tenemos posibilidad de ver en Santiago. Es verdad que hay poco cine africano, pero ¿y de Europa del Este o de Rusia? ¿O incluso del mundo asiático? Porque al final esta realidad construida sí tiene también direcciones muy marcadas. Al final, un elemento fundamental que nos tiene que hacer que pensar es que todo esto es un cruce de culturas y que esta revolución tecnológica está mezclada y compartida con un contraste de culturas y valores a veces antagónicos. Fíjese, esta imagen es una imagen captada en una calle de Bagdad. Dos señores y un señor hablando y detrás una publicidad. Fíjense el choque cultural que puede suponer para una cultura, religión, donde la mujer tiene que estar tapada, a que haya una publicidad con una chica provocativa vendiendo perfumes o bikinis o lo que sea. Y esto es de hace unos años, pero está captada de un escenario. O este mismo. Fíjense, el burka con la parábola. ¿Qué tiene que ver el burka con la parábola? Son casi un mundo medieval con un mundo donde la parábola supone la integración cultural del mundo en sí. De alguna forma, con la predominancia del mundo occidental, porque es el que genera contenidos. Entonces, estos son contradicciones importantes que también dentro de este escenario multipantalla tenemos que pensar. Porque además, otro factor fundamental de las pantallas es que juegan, las pantallas todas, incluido el smartphone, que es una pantalla multipantalla, juegan con un factor fundamental en los seres humanos, que es nuestro motor, que es las emociones. Las emociones es el elemento clave que explica el éxito de todo el mundo mediático en la sociedad contemporánea. Fíjense qué lógica tiene ver una telenovela o ver un programa de televisión basura. Ninguno más allá de las motivaciones pasionales que generan los seres humanos, porque todos al final tenemos proyecciones, tenemos deseos que a veces no podemos cumplir en la realidad, pero
que nuestro ego se satisface con la virtualidad. Entonces, en todo caso, el tema de las emociones es un factor clave y explicativo. Otra palabra clave podría ser la cultura del espectáculo. De hecho, hay varios libros sobre esta temática que lo reflejan muy bien, para explicar el éxito de todo lo que supone el mundo multipantalla, que ha supuesto la revolución cultural a la que hoy estamos asistiendo, y donde el libro se encuentra como un objeto en cuestión porque los entornos están cambiando de forma radical, ¿no? Y en este contexto hay que entender esa palabra de infopolución, o como dicen algunos, infosicación. Os voy a poner un pequeño anuncio que de forma muy práctica lo recoge perfectamente. Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto, elige otra. El color azul era azul, no cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida, te pasas la vida casándote. ¿Un café o un trapuchino orgánico con leche de soja y sacarina glaseada? Body combat, Thai gym, spinning. ¿Hace alguien gimnasia? Infoxicación. Miles de opciones, millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas. Bueno, este no tiene opción. Fíjense, lo importante de todo esto es miles de opciones, millones de dudas. Esa es la sociedad de alguna forma en la que vivimos y a la que nos enfrentamos a diario. Fíjense el efecto de YouTube, que es capaz de saltar, aunque yo no le pida que siga. Aunque no le pidamos que siga, salta. Bien, decía miles de opciones, millones de dudas, como una forma de reflejar cómo la infosicación es algo en la que ya de alguna forma vivimos. Y vivimos insertos en ella porque textos, hipertextos múltiples, muchas veces inconexos, contradictorios, esa cultura mosaico que ya se estudió, hoy día es una reflexión de esa vorágine informativa a la que asistimos, donde, fíjense, de nuevo, como la Edad Media, volvemos a la autoría difusa. Es decir, el concepto de derecho de autor se enfrenta hoy día a una autoría difusa, a textos anónimos que se mueven y que están escritos casi de forma popular, ¿no? Y basados, protegidos por esas informaciones en múltiples formatos, pantallas, canales, que permiten diferentes y variadas formas de información. Y dentro de este mundo inconexo se construye conocimiento también, porque esa idea de que el conocimiento es lineal, de izquierda a derecha, que está roto en otras culturas, donde es de derecha a izquierda o de arriba a abajo, pues hoy día se trastoca radicalmente, ¿no? Se trastoca radicalmente. Bueno, finalmente voy a ir un poquito más rápido porque quería comentaros algunas ideas. Bueno, está claro que la infosicación se basa, a ver un segundito, si esto nos salta. No ha saltado. Bien, esta transparencia, que no la podemos ver porque está suelta, no sé por qué. Bueno, finalmente, fíjense algunas ideas de esta cultura infosicada en la que vivimos, ¿no? La cultura memética. Los memes se han convertido en un elemento referencial de una palabra que no existía hace poco tiempo. O la ciberdependencia. O el aislamiento de la ciberdependencia. El último número de nuestra revista está dedicado al ciberacoso. Un tema que sabéis que socialmente está a la orden del día. Porque si el acoso era importante, el ciberacoso va mucho más allá. Aprovechado por los espacios electrónicos. Y el anonimato es mucho más fuerte, más penetrante y más corrosivo. Y eso está generando situaciones muy complejas, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, pero también en personas mayores. ¿No? El aislamiento que supone este mundo cibercomunicado o hipercomunicado. Se habla ya del fobbing snobbing, la necesidad de airear, de buscar nuevos escenarios alternativos que rompan con a veces estos círculos viciosos que nos contaminan y que de alguna forma nos generan espacios de estrés, ¿no? La atención dividida, el multitasking, cómo los alumnos están en clase haciendo 3 cosas a la vez. Y hay profesores que todavía son lineales y les cuesta trabajo
entender que la gente puede hacer 3 cosas a la vez. Y no por eso supone menor atención, sino que es un aprendizaje multitarea que se puede desarrollar perfectamente, que nuestra mente humana, igual que puede hablar varias lenguas, puede procesar simultáneamente 3 estímulos externos al mismo tiempo. Bueno, y finalmente el tema de la desinformación con todo lo que supone, ¿no? Finalmente, el gran reto, y termino con esta parte, es la necesidad de gestionar la información con otras maneras distintas, otras estrategias distintas, ¿no? Quería hacer una reflexión ahora. Vienen después Javier y vienen Raquel, que son expertos en derecho de autor y van a centrar mucho más esta temática. Yo quería ahora hablar un poco en mi reflexión, yo voy a hablar de mi experiencia como editor de una revista científica, que no es una revista divulgativa, ni es una revista cultural, lo es, pero al mismo tiempo es una revista especializada en la comunidad de investigadores de la universidad. Que, bueno, tiene muchos elementos concatenables con cualquier revista cultural, con cualquier revista divulgativa, con cualquier revista profesional, pero tiene la singularidad que fundamentalmente publica investigaciones y va dirigida a la comunidad científica. Bien, pues desde ese escenario voy a comentar algunas reflexiones que me gustaría hacer y que creo que están trastocando. Por ejemplo, en el mundo científico, el libro está muy en cuestión. Y está muy en cuestión porque, entre otras cosas, los investigadores han descubierto que el libro se ha adaptado muy mal a Internet frente a las revistas científicas. Es verdad que hay revistas científicas totalmente trasnochadas, anticuadas, que no han sido capaces de visibilizar todo lo que supone el reto de Internet. Pero también es verdad que hay otras que han hecho ese papel en una triple dimensión. Primero, en la mejora de su gestión editorial acompasada a los nuevos retos que supone Internet. Eso es muy importante, en sus aplicativos, en sus formas de visibilidad. Segundo, las formas de visibilidad. Es decir, para una revista lo importante no es publicar. Lo importante es que lo que se publica se lea y fundamentalmente se cite. O sea, todo aquello porque parte de una premisa lógica muy simple. Si se publican buenas investigaciones, los investigadores leerán esas investigaciones y citarán esas investigaciones en sus futuros trabajos. De manera que las revistas científicas de alto nivel se miden por el número de citas que reciben de otras revistas del mismo nivel. En un círculo, donde, pues igual que en un partido, en un equipo, una clasificación de equipos de fútbol, se mide por el número de goles que metes. Las citas serían como los goles. Cuanto más citas tenga, mayor impacto se considera que tiene esa revista y, por tanto, mayor prestigio consigue la cabecera en el entorno con las que compite. Y además las revistas en estas líneas están muy clasificadas, es decir, están sometidas a indexaciones, como así se llama, por diferentes organismos internacionales. De manera que hay como una red de revistas importantes a nivel mundial, donde hay investigadores que, bueno, pues esa cultura del contraataque consideran que no valen, que están en el entorno comercial, que son del mundo anglosajón. Es decir, siempre hay crítica internamente que normalmente coincide con aquellos que no publican en ellas. Y eso ya lo conocemos. El que no mete gol y defensa cree que es más importante la defensa que la delantera. Pero bueno, eso es normal y también es bastante humano. En todo caso, el artículo científico se ha adaptado muy bien al mundo de Internet. ¿Por qué? Porque tiene las claves de Internet. ¿Las claves de Internet qué son? Pues sistemas visibles, fácilmente identificables, que además sean de acceso abierto. Fíjense cuántas editoriales, qué problema tenemos con las editoriales españolas a la hora de poner los libros en acceso abierto. Yo hace poco tiempo fui a México y tenía que presentar un libro de una editorial española, no voy a decir cuál. Bueno, me costó 15 días, tenía que presentar el libro, me costó 15 días que la editorial me mandara el PDF porque no me lo quería mandar de ninguna manera. Me mandaba soportes de PDF bloqueados, como sabéis, donde te dan 2 horas para verlo y se bloqueaba. Y mire usted, es que yo necesito el libro, porque si yo no tengo el libro en papel ni lo tengo en formato electrónico, ¿cómo voy a presentar el libro? Usted me lo puede mandar el último día y yo leerlo en el avión, pero yo tengo que leer el libro en el avión, porque si no leo el libro no lo puedo presentar. Bueno, pues ya sabéis, el libro desde el momento que alguien lo libera, está liberado. Y el negocio comercial de la editorial, pues se pone en cuestión. Las revistas han superado eso. Las grandes revistas ya han superado hasta el concepto del embargo. O sea, hasta hace poco tiempo, bueno, todavía sigue habiendo muchas revistas embargadas. Las revistas embargadas significan que se publican los libros, los artículos, las investigaciones en esos artículos y durante un tiempo, 1, 2 o 3 años, el autor no puede manejar el texto porque la editorial de la revista lo maneja entre bibliotecas de todo el mundo para venderlo. Y a los 2 años se desembarga y queda en abierto.
Es un sistema que está incluso en cuestión. ¿Por qué? Porque las grandes revistas lo que quieren es visibilidad. Y esta es una máxima importante del día de hoy. En la revista científica se ha descubierto que lo importante no son los lectores. Es decir, el polo de interés está en el autor. El autor es el que quiere publicar. El lector, cuanto más tengamos, mejor. Es decir, ya los lectores no compran revistas, como tampoco compramos libros, porque cada vez más somos reacios a comprar libros en papel. Y hay gente romántica, utópica como yo que compra. Pero ¿cuántos compramos? Si miramos qué comprábamos hace 10 años y qué compramos hoy, veréis cómo ha descendido incluso en el público selecto intelectualmente, que somos los que estamos en la sala, nuestro nivel de compra de libros ha bajado. ¿Por qué? Porque tenemos otros soportes de lectura, porque estamos inscritos a otros portales donde podemos leer en digital y porque finalmente a mí al principio me costó mucho trabajo leer un periódico en digital, pero ¿cuánta gente compra papel periódico hoy día? Aparte de la conciencia ecológica de que el papel de periódico está consumiendo materia prima valiosa. También las tabletas, también consumimos electricidad que se paga con gas o con petróleo o con carbón, que es mucho peor. O sea, también no hay conciencia de que también el consumo virtual también genera consumo de materia, ¿no? En todo caso, quería comentaros esto porque creo que está cambiando mucho el concepto de visionado y de intereses, ¿no? Decía, el polo en la revista científica ya no está tanto en el lector, porque el lector nos interesa que cuanto más lean nuestro producto, mejor. Porque al final el producto de una revista científica no es tanto hacer el producto, sino que la gente lo lea y lo cite. Porque en la medida que sea muy visible y muy citable, la revista tendrá más prestigio. Yo recuerdo que cuando yo publicaba un libro antes, yo publicaba muchísimos libros y he sido autor de muchos libros, ya lo comentaba mi compañera Berta. Yo cuando publicaba, cuando iba a la imprenta, yo decía, ¿me podéis facilitar 2 o 3 ejemplares? De esos primeros que salen en la imprenta. Estaba uno casi en la máquina esperando que saliera de la coordinadora el primer ejemplar para llevártelo a tu casa. Y ya cuando tenía tu libro ya te daba como igual la tirada. Te daba como igual. Incluso las editoriales universitarias tienen los almacenes llenos de libros. Que los regalen a los alumnos. ¿Para qué quieren los libros en los almacenes? Los libros no sirven para nada en los almacenes. Si es un servicio público, lo tienen que tener los alumnos. Y si es gratis, no importa. Si la cultura también puede ser gratis, tiene que ser gratis. Siempre que esté soportada por un organismo público. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro acababa cuando se publicaba. En cambio, hoy día, el concepto en una revista científica, el artículo empieza cuando se publica. Empieza su vida de citaciones, de visibilidad, de lectura, de movimiento en redes sociales. Es decir, las revistas científicas potentes manejan las redes sociales científicas. ResearchGate, Academia Edu, Mendeley. ¿Por qué? Porque ahí en gran parte está la posibilidad del movimiento. Bueno, quería comentaros muy brevemente, porque ya se me agota el tiempo, la revista científica que yo dirijo, se llama Comunicar. El número activo en este momento se llama Ciencia y Saber Compartidos. Acceso abierto, tecnología y educación. Fíjense, hemos estado por la importancia del acceso abierto. Nosotros, que somos una revista de una asociación no lucrativa y que no tiene ningún soporte oficial detrás, pensamos que la ciencia tiene que ser en abierto y que la ciencia embargada es una contradicción. Es verdad que está soportada por grandes empresas que tienen que tener beneficios, porque igual que nadie entiende que una empresa de coche te regala el coche para hacer coches abiertos, pues tampoco en la ciencia, es verdad, cuando hay empresas, pero también es verdad que gran parte de la ciencia se financia por fondos públicos. Y lo lógico es que su difusión también sea pública y abierta. Entonces, esto es un gran debate que hay abierto hoy día en la comunidad científica, porque efectivamente las grandes revistas esas que comentaba, que están clasificadas en los grandes internacionales, como el Journal Citation Reports, trabajan todavía con muchos embargos. Fíjense la contradicción, que solamente el autor puede acceder a su investigación cuando está publicada y toda la comunidad científica tenga que pagar 30 o 40 dólares por cada artículo en que quiera acceder. Eso, o incluso los estados, es decir, el Estado español paga millones todos los años y lo está pagando por la Universidad de Santiago, la Universidad La Pompeu Fabra, la Universidad de Huelva, por todas las universidades, para que los investigadores puedan acceder a esa revista con una tarifa plana. Pero cuesta millones de euros. Entonces, eso está en cuestión. De hecho, la Comisión Europea, en su normativa de proyectos de 2020, que es el gran marco de investigación de la Comisión Europea, ha establecido que todos los proyectos que estén financiados por la Unión Europea tienen que estar publicados en revistas de ciencia de Open Access, que así se llaman, de ciencia abierta, para evitar justamente que la ciencia que se paga con fondos públicos
después finalmente esté embargada la difusión de sus resultados, porque al final es una contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con el concepto de ciencia abierta y hemos fomentado pues, el movimiento de ciencia abierta a nivel mundial, que se concentra en las revistas que es DOAG, que son de ciencia abierta, y que es un portal administrado desde Suecia por un organismo internacional. Hemos publicado también un número que me gustaría enseñaros, por si os gustan estos temas, que yo creo que ha sido muy interesante, ha sido este, que se llamó Ética y plagio en la comunicación científica. Este también es otro tema muy vinculado con temas de derechos de los autores, que no solamente los derechos de autores son la propiedad intelectual, sino también el tema de la ética. Es decir, es un derecho de todo investigador debe preocuparse por publicar investigación original, novedosa, relevante, que aporte ciencia a la sociedad, porque finalmente los investigadores tenemos un fin de transmitir información y mejorar la sociedad a partir de la investigación. Este número fue muy interesante y os recomiendo, hay dos artículos muy interesantes, uno de plagio e integridad académica en Alemania, y aquí el grupo de investigación que fomentó la detección de plagio en Alemania y que fueron capaces de hacer dimitir, porque en Alemania los ministros dimiten, en otros países ese verbo no se conjuga, Bueno, ni los presidentes tampoco dimiten. Bueno, aquí, en este país, han dimitido 3 ministros. El de Defensa, creo que la de Economía y creo que la de Educación. Y dimitieron porque este grupo que publicó esto detectaron que sus tesis 50 años antes habían sido plagiadas. Y las universidades hicieron un acto de quitar la tesis doctoral y, por tanto, tuvieron que dimitir, porque, claro, allí hay un punto de dignidad que cuando un político no es íntegro, tiene que dimitir. Bueno, pues ese artículo es muy interesante de plagio e integridad académica en Alemania, y hay otro que os recomiendo que está en un número anterior, que es una investigación hecha en Baleares, en Mallorca, donde un grupo de investigación demuestra, trabajando el plagio en secundaria, demuestra que los chavales de secundaria no saben lo que es una copia y un original. Por tanto, difícilmente se puede hablar de derechos de autor a una persona que no es capaz de diferenciar cuando existe una propiedad intelectual en un producto. Y consideran que todo lo que está en Internet, la música, el cine, los libros, los apuntes, todo es copiable. Es más, copio el trabajo final de grado de otro alumno, le pongo mi nombre y lo presento. Porque finalmente, como está en Internet, esa autoría difusa hace que todo sea compartible. Entonces, en ese sentido, creo que aquí tenemos una labor muy importante que desarrollar a nivel de comunidad educativa, de familia, porque realmente hacer que los autores sean difusos es una perversión de la cultura y de lo que es el concepto de la idea y de la propiedad de la idea. Independientemente que podamos discutir las sociedades de derechos de autor, la propiedad intelectual en un sentido estricto, todo es discutible, pero volver al modelo medieval de que todo es de todos, realmente eso no lo hacemos en las propiedades materiales, de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, este número es interesante, el de ética también. Quería comentaros ya para terminar que el tema de antiplagio a nosotros nos preocupa mucho, porque no puede haber ciencia con plagio y en el código deontológico de cualquier investigador debe partir de la premisa que la ciencia no es para acreditarse, la ciencia es para construir ciencia. Y publicar un artículo científico en una revista de calidad debe ser para aportar algo para mejorar la sociedad, porque si no, no tiene ningún sentido. Igual que tampoco tiene sentido publicar un libro de poesía con tu nombre cuando lo publicó ante otro. No tiene ningún sentido. Entonces, el concepto de plagio y de copia, que hay muchas maneras de plagio, porque está el heteroplagio, pero también está el autoplagio, cuando uno se plagia a sí mismo. Y es igual de peligroso. Yo recomiendo a mis propios alumnos que cuando terminen cualquier trabajo académico se pasen el plagio para hacerse su autotest y vean cuánto se ha copiado. Y fíjense que todavía estamos en el plagio léxico, pero ya vamos con la Big Data al plagio semántico. Y ese va a cazar, mejor dicho, a muchas tesis doctorales y a muchos trabajos que se han hecho copiando ideas de otros. Y el plagio léxico está totalmente conseguido. Hoy día, cuando nosotros le pasamos un artículo, el detector nos dice exactamente qué porcentaje exacto ha copiado de qué parte de cualquier parte del mundo.
Y te lo subraya en color y te dice, ha copiado un 2,5% de aquí y un 3,2% de aquí y un 4,8% de aquí. Eso está totalmente detectado, pero el plagio semántico va a ser una auténtica revolución, porque ahí sí que vamos a detectar muchas copias de ideas que el plagio léxico no capta, ¿no? Bueno, para terminar, quería comentaros también que finalmente, cuando una revista, cuando una publicación, cuando una editorial es seria, tiene que preocuparse de tener su decálogo de calidad, decálogo o sus principios de calidad, por decirlo de una forma, ¿no? En nuestro caso, lo tenemos hecho, nos preocupa mucho el impacto de los artículos, nos preocupa mucho la visibilidad, nos preocupa mucho también la puntualidad, los procesos de edición, para que estén muy cuidados, y nos preocupa sobre todo la originalidad y el autor como máxima, el autor como sagrado, porque finalmente una revista existe o una editorial existe porque existen autores. Por supuesto, también existe la comunidad de lectores, pero si tú no cuidas a los autores, si no cuidas la gestión editorial, difícilmente la comunidad de lectores va a confiar en esa editorial o en esa revista. Entonces, en este sentido, es muy importante todos estos aspectos. Os invito también a que veáis un blog que tenemos que se llama Escuela de Autores, y justamente lo que pretendemos en la Escuela de Autores de Comunicar es formar a los autores para que aprendan a publicar, para que aprendan el concepto del plagio, qué es el plagio, qué es el autoplagio, cómo detectarlo, cómo detectar las revistas depredadoras, que así se llaman, revistas que están hechas exclusivamente para ganar dinero, como también editoriales de libros. Constantemente yo como investigador recibo, publica usted su libro con nuestra editorial. En 5 días le tenemos el libro publicado. ¿Cómo? En 5 días, ¿cómo se puede publicar un libro? ¿Y qué procesos de revisión y de correcciones y de evaluación pueden existir? Pero las hay, muchas de ellas concentradas en el mundo, estoy hablando todo en entorno inglés, en el mundo indio y oriental, donde se han generado pues revistas científicas fantasmas, que son empresas para ganar dinero, porque al final nos movemos en el mundo de Internet, un mundo bastante amplio, complejo y que permite la transnacionalización de todas estas acciones, ¿no? Bueno, pues os recomiendo también, si os interesa, la Escuela de Autores, porque podéis ver muchas de estas cosas que hemos comentado aquí. Al final, esta escuela está hecha por los propios editores de la revista y donde los editores adjuntos y donde se comenta, por ejemplo, el acceso abierto, la importancia del acceso abierto como filosofía y como planteamiento editorial en una sociedad donde realmente la ciencia hay que compartirla, ¿no? Bueno, con esto termino. Había una tercera parte que era explicar un poco cómo buscar luces en este laberinto visual y cómo, de alguna forma, desarrollar el concepto de competencias y de alfabetizaciones para formar, sobre todo, a la audiencia más joven, a los chicos, a las chicas, a los niños, porque ahí es donde hay que empezar. Es decir, la cultura arranca en esos espacios, en esas etapas. Y si ahí formamos y le hacemos tomar conciencia de la importancia de la cultura, de la crítica al plagio como un elemento de robo de ideas de otras personas, la importancia de la autoría como elemento fundamental, de los derechos de los propios autores como elemento sustantivo de la cultura, tal como lo hemos concebido. Yo creo que, sinceramente, podríamos avanzar en un tema que, como decía al principio, es muy complejo, muy convulso, muy vertiginoso, muy incierto, pero que sin duda alguna nos tiene que hacer movernos y reflexionar y, sobre todo, hacer propuestas, porque justamente los que estamos en la universidad, nuestro papel fundamental es ofrecer alternativas sociales pues a la comunidad de investigadores, pero también a la comunidad de intelectuales, a los padres, a las madres, a las administraciones educativas, a los políticos, para que realmente ellos puedan reconducir en la acción social para que tengamos una sociedad mejor, que sin duda es lo que todos queremos, ¿no? Dentro de esta sociedad tecnológica no se puede ser tecnófobo, tampoco se puede ser tecnófilo, es decir, tampoco un apasionamiento desmedido a las tecnologías sea una actitud inteligente. Pero sí está claro que la actitud más interesante y a la que aspiramos todos es ser tecnócritos, tecnocríticos, de forma que podamos desarrollar esa vertiente de crítica a las tecnologías, pero para aprovechar todo su potencial y poder construir una sociedad más comunicada, pero también con mayor conocimiento, porque, fíjense, decíamos, la información no genera el conocimiento automáticamente. Eso está demostrado ya por muchas investigaciones. A veces la hiperinformación lo que genera es más confusión, más fake news y más, al final, infosicación. Entonces, sin duda alguna, creo que en este escenario el tema de los derechos de autor es un tema que está muy en boga y que tenemos que hablar de él, pero también vinculado
tema del plagio, del acceso abierto, de esos nuevos modos culturales que tenemos que fomentar entre todos y que son esenciales para una sociedad más vivible, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Creo que me he pasado, pero bueno, espero que os haya interesado esta reflexión que realmente he construido para vosotros porque nunca había tenido ocasión de que me hubieran puesto una temática tan compleja, pero en todo caso me hubiera gustado mucho más haber hablado de esta última parte, de las posibilidades de la educomunicación en este mundo amplio y abierto y cómo la competencia mediática es una estrategia desarrollada ya desde la investigación que se está implementando socialmente y que permite pues formar a los chicos, a las chicas, pero también a las personas mayores y a los adultos en estas nuevas competencias que tenemos que tener para, de alguna forma, tener habilidades, destrezas y, sobre todo, actitudes, porque finalmente la competencia mediática no es una dimensión intelectual solamente, es una dimensión vital de actitudes ante los medios que nos permitan tener filtros y que nos permitan apropiarnos de lo positivo que tienen, pero también ser capaces de desterrar lo negativo que tienen, porque los medios, como todo, en la vida, como el vino, puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Depende de las dosis y de cómo lo consumas, ¿no? Entonces, finalmente, creo que es muy importante esa formación. Yo me quedo siempre con la vertiente educadora, porque mis orígenes son de haber sido maestro en escuela rural incluso, y siempre defiendo ese papel de los maestros y de las escuelas como elemento de transformación del futuro. Si queremos una sociedad mejor, tendremos que convivir con las tecnologías, vivir con ellas. Yo tuve un libro que publiqué en el 99 que se llamaba Convivir con la televisión, y justamente en ese momento de etapa de tecnofobia y de ataque al mundo televisivo, yo defendía que ante los medios no se puede tener una actitud negativa y de contraposición, sino que hay que intentar rentabilizarlos en nuestras vidas y vivirlo de una forma positiva e inteligente, que es la clave fundamental de esta interacción necesaria con las tecnologías, porque finalmente quien no quiera convivir con las tecnologías solamente tiene la opción de irse a vivir al campo, con las ovejas, las cabras y sin electricidad. Porque donde hay un punto eléctrico, incluido en Francia, en África, se pone siempre antes un televisor que una bombilla. Donde hay un punto eléctrico, se pone siempre un televisor antes que una bombilla. En México, el televisor está considerado como un instrumento básico que no puede ser embargado. Es decir, si va un juez a embargar una casa, puede embargar muchas cosas, incluido la nevera, pero no el televisor. Y eso es por una ley mexicana que considera que el televisor es una pieza no embargable, sustantiva a la persona. Bueno, dicho esta anécdota, terminamos para deciros que espero que os animéis en esta temática porque creo que hay muchas cosas por hacer y por reflexionar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por esta compleja reflexión que nos hizo en la última aproximadamente hora. Damos sin más paso al turno de preguntas, unos 10 minutitos o así. Alguien que rompa el hielo, y si no, yo que tenía pensada la pregunta que tú un poco contestaste al final, la gran pregunta: ¿qué hacemos desde el punto de vista de la educación formal e informal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son las fórmulas mágicas? Mira, hay una frase muy bonita que a mí siempre me ha gustado, de un profesor de la Universidad de Javier, Joan Ferrer, que es mi amigo y mi colega de hace muchos años, que dice que una escuela que mira al pasado es una escuela que no existe. Desgraciadamente, nuestra escuela en muchos casos mira al pasado, es decir, forma para un futuro, no forma para el futuro, forma más para el pasado que para el futuro. Yo creo que la primera reflexión que debe hacer la escuela es cómo formar a las personas para la sociedad que tenemos hoy y para esa sociedad incierta que nos va a venir, que no sabemos cómo es, pero sí sabemos que es más tecnológica, va a ser más ciberconectada, va a ser más transcultural. Y desde esa perspectiva deberíamos enfocar, todo el enfoque educativo debería estar enfocado a que la escuela no está para formar para el pasado. Bueno, las propias escuelas de magisterio, donde yo soy profesor, los contenidos curriculares son los mismos de hace 15 años, 20 años. Es que la sociedad ha cambiado radicalmente. Es que esta sociedad nada tiene que ver con la sociedad de los años 90 o de los años 80, donde os recuerdo que la televisión era el medio estrella con 4 horas de televisión diarias por ciudadano. Entonces, yo creo que la escuela tiene que transformarse, porque si no se transforma, yo en los productos que tenía puesto ahí, que no me he dado tiempo a poner, pero que la presentación que se os va a colgar, tengo puesto, por ejemplo, un MOOC. No sé si habéis visto un MOOC o habéis hecho algún MOOC.
¿Sí? A ver, ¿quién ha hecho algún mock? 2, 3 personas, 4 personas. Pues fíjense si estamos desactualizados. Esa es la nueva tecnología de aprendizaje que están desarrollando las grandes universidades del mundo, incluidos Harvard, Cambridge, Oxford. Las grandes universidades del mundo están desarrollando los mocks, incluso los nanomock, los NMOC. ¿Qué son? Pues son productos muy sencillos para cualquier persona de cualquier parte del mundo seguir un curso online gratuito, masivo, donde, por ejemplo, hay cursos con 300.000 personas matriculadas. 300.000. Imaginaros qué universidad del mundo hay con 300.000. Ninguna. ¿Sí? Bueno, me quedo con varias cosas que me hubiese gustado entrar un poco más. Ahora que estabas contando lo de la educación online, me viene otra, pero por el proceso un poco... Sí, para que se pueda grabar. Vale, perdón. Bueno, pues que había varios puntos sobre los que me hubiese gustado profundizar un poquito más. Este último del que hablas también, pero volveré sobre él, sobre la educación online, las posibilidades de ser autodidacta, una reflexión sobre hasta qué punto las instituciones educativas o desde qué perspectiva tienen un futuro en el que sean realmente necesarias. ¿Lo han sido en algún momento? ¿Hasta qué punto también? O sea, ¿con qué matices, ¿no? De qué manera la cultura mayoritaria, las formas mayoritarias se han expandido desde estas instituciones y ha dejado fuera muchas otras cosas, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante porque el mundo de Internet, de la red, de las conexiones, de la sociedad multipantalla en la que está claro, todos tenemos claro que vivimos y vemos Black Mirror y tal, ¿no? Entonces creo que sabemos las potencialidades que puede tener. Entonces, utilizando esas potencialidades, quizás el sistema educativo se tambalea y entonces estamos en que estos puntos hasta qué punto, hasta qué momento de la historia van a mantenerse vigentes en esta importancia que les damos como sociedad. Al parte de eso, hablábamos del escenario mediático también y sobre la realidad construida. Esto tiene también relación, que también me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? Esa realidad construida. ¿Qué hace cuando los niños traen los móviles a las escuelas? Fundamentalmente tenemos el desconcierto, no saben qué hacer. Ellos no fueron formados por una sociedad donde el móvil se ha convertido en elemento comunicativo estelar de todas las personas. No saben qué hacer. En algunos casos los ponen en un sitio, en otros los castigan a los niños quitándole el móvil cuando hacen alguna operación que no les gusta. Es decir, el móvil como elemento de transacción, premio-castigo, con lo que supone la hidroelectrización del medio. Al final eso lo que hace es elevar el medio todavía a un valor mayor del que tiene, ¿no? Entonces, realmente la escuela no está preparada para una sociedad que ha cambiado tanto en dos decenios, no más, ¿eh? No más.
En 20 años hemos sufrido o gozado de una transformación en el entorno cultural mediático altísimo. Y lo hemos visto en algunos escenarios como el libro, la música, el cine, pero también en otros espacios, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema que no está por resolver, porque falta formación de profesores, hay mucho estrés en las escuelas, incertidumbre, no se sabe qué enseñar. Cuando un profesor está enseñando historia antigua, se plantea, bueno, ¿y por qué no enseñar mejor las coordenadas del presente? O sea, la escuela está enfocada en un modelo diacrónico y más enfocado al pasado, a una sociedad estática que una sociedad dinámica como la que tenemos. Ese es el gran problema, que tenemos una sociedad que se transforma a ritmos agigantados, al que es difícil acompasar una educación formativa que plantee más el futuro que incluso el presente y sobre todo que el pasado. Por tanto, tenemos una escuela que enseña para una sociedad que ya no existe. Lo que decíamos antes como una máxima que realmente se cumple, ¿no? Entonces, en ese contexto es verdad que la realidad reconstruida está ahí y que hay que enfrentar. Por eso, el desarrollo de competencia hacia esa sociedad tecnológica, esa competencia digital o mediática, se convierte en un elemento fundamental porque vivimos en una sociedad mediatizada, sin duda alguna. Y los grandes poderes siguen siendo los mismos, efectivamente. Es decir, Facebook está manejado, aparentemente es gratuito Facebook, pero fíjense lo que hay detrás. O Amazon, fíjense, las grandes empresas que tienen mayor poder en el mundo, todas son tecnológicas, todas, absolutamente todas. Algunas energéticas, pero básicamente las tecnológicas, Apple, Amazon, Facebook, son las grandes empresas que hoy mueven el mundo y que tienen todo el poderío económico, ¿no? Entonces, es verdad que ahí hay mucho que hacer y que, sin duda alguna, esta sociedad del smartphone en la que vivimos nos debe interpelar y tenemos que buscar respuestas. Yo creo que ahí es la clave. Es decir, como investigadores tenemos que ofrecer... Nosotros nos hemos enseñado, por ejemplo, tenemos una serie de dibujos animados que hemos creado y hemos emitido en televisión española que se llama Los Bubuskiki, que son unos muñecos que se mueven pensando en el público infantil, pero de 3-5 años. O sea, a esa edad ya se puede intervenir, porque yo hace poco tiempo, cuando venía del avión de América, vi a una mamá que a un bebé de 8-9 meses le daba el móvil. 8-9 meses. Y con el móvil callaba al bebé en el avión. A mí me sorprendió porque nunca había visto una cosa de esa edad. El bebé ya actuaba ante los estímulos del sonido y de la imagen, porque sabéis que la imagen es intuitiva, no es abstracta como la letra, y por tanto, y el movimiento mucho más. Entonces, fíjense a qué edades se empieza la cultura del smartphone y por tanto la intervención educativa y social tiene que ser cuanto antes, ¿no? Porque al final, esa educación al final va a formar sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual, sobre el concepto cultural tan importante de nuestra sociedad y que por desgracia vemos que en esa autoría difusa de la que yo hablaba antes y que tienen los adolescentes de secundaria, según ese estudio que comentaba de Baleares, está presente en nuestra sociedad. Los chavales creen que todo lo de Internet es copiable. La música, el cine, los trabajos finales de grado, cualquier trabajo. Tengo que hacer un trabajo de cualquier cosa, lo busco en Internet. Yo, fundamentalmente en mis cursos, lo que hago es enseñar a los profesores cómo detectar cuándo le están copiando. Porque entiendo que los chavales se lo pasarán muy bien viendo la cara de tonto que ponen sus profesores y poniéndole un 9 o 9,5 al trabajo. Y esto es lo cotidiano. Los chavales copian todo. Entre otras cosas porque no tienen concepto de copia. O sea, ellos saben que, bueno, que eso puede ser de otro, pero ese concepto que teníamos tradicionalmente de la autoría, de que tú estás robando algo a alguien, eso no existe en los adolescentes, no existe. Y claro, siempre hemos dicho que un robo uno tiene que ser consciente de que está robando, porque si no eres consciente, no eres culpable del delito. La toma de conciencia es una fase fundamental para que haya un acto delictivo. Entonces, aquí hay un problema de formación importantísimo que hay que atajar, porque si no, todo el montaje que tenemos de la propiedad intelectual se desmorona y se cae. Absolutamente se cae. Y volvemos a la Edad Media, donde el poema del Mío Cid, ¿quién es el autor del poema del Mío Cid? No tiene autor. Sí tiene autor, pero es un autor difuso, construido entre muchos, que no tenían ninguna necesidad de la identidad. La identidad surge a partir del libro papel y empieza, bueno, en la Celestina tenemos dudas del propio autor. Y ya era una época en que el libro papel existía. El poema de Cid es mucho anterior, de 1200, 1300, ahí no existía concepto de autor. O sea, la autoría como tal se empieza a descubrir con la imprenta. Pero claro, decíamos antes que el periodo Gutenberg está pasando. Y fíjese cómo el concepto de autoría se está demostrando.
Volvemos de nuevo a una época etérea donde la autoría se difumina. Bueno, estoy robando mucho tiempo. Non sei se temos tempo para unha... Deixamos aquí entón, moitas gracias e pasamos a seguinte ponencia. Gracias. Gracias.